Hola, buenas noches, chicas. Buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan como cada jueves por la noche. Estábamos en nuestra reunión pre-transmisión de Facebook. ¿Cómo están, chicas? Saludos, bueno, súper contentos. ¿Cómo estás, Naviana? Un verdadero placer estar nuevamente aquí, junto con Sol y con Avi, compartir otra jornada de mitología con un tema súper interesante. Cuéntanos, Sí, Sol. hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de una leyenda, la leyenda de Beowulf. La leyenda de Beowulf es una leyenda de Escandinavia. Se dice que está aproximadamente entre el siglo V, siglo VIII o siglo XII, después de Cristo. No, es un poema anónimo. El más famoso de las versiones de Beowulf es un poema anónimo, un poema que se le llama poema épico o poema heroico, porque cuenta las hazañas de Beowulf. No se conoce el autor, como iba diciendo, y bueno, se supone que se escribió hacia esa época. Beowulf es una historia muy significativa para la cultura escandinava, para la cultura anglosajona, porque cuenta la historia del héroe clásico. Recordemos que esa época era la época de las invasiones bárbaras, entonces estaba todo el tema de la figura del héroe que era capaz de cruzar a nuevos mundos, de destruir nuevos territorios, por supuesto, los conflictos bélicos que habían entre las naciones. Entonces, Beowulf, en el momento que fue escrito, representó un símbolo que asentó todas esas hazañas a través de esa figura heroica. Algunos dicen que Beowulf, ese poema épico, está basado en fragmentos de distintas hazañas del héroe y que por eso tanto tiempo entre las distintas etapas que va contando el poema. Pero bueno, hay distintas versiones. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre este poema y vamos a trabajar dos, porque se le han sacado infinitas versiones, en películas, en cine, en libros, en animación, ha tenido infinitas versiones, entre ellas la novela Devoradores de Cadáveres, la película El Terciado Guerrero, y una de las más conocidas, que es la película Beowulf, grabada en el 2007 y dirigida por Robert Smith. Para el análisis de hoy, vamos a estar basándonos en la historia del poema épico central y vamos también a tocar un poco la versión de Robert Zemeckis, grabada en el 2007. Robert Zemeckis toma el poema original, pero él crea como ciertas historias paralelas para entender el origen de algunos personajes. Hemos escogido esas dos versiones, bueno, primeramente la central, porque es el poema épico de Beowulf, pero nos pareció interesante conjugarla con esta versión de Robert Zemeckis por su profundidad psicológica. Entonces me pareció de verdad súper interesante leerla. Bueno, esta historia corresponde al cierre del ciclo de historias sobre el proceso de individuación y hoy ya estamos cerrando el ciclo con la última fase de individuación, que es precisamente el paso del guerrero al rey, es decir, la persona que ya es presidente individuación en su nombre, y luego del rey del enfrentamiento con la sombra y la muerte. Se está dejando de escuchar un poco, Sole. Sí, se escucha muy bajito, Sol. No se Se oye. escucha. Ahorita se oye más. ¿Sí? Un poquito mejor, ajá. Ok. Comentaba que al cierre del ciclo del proceso de individuación estaríamos trabajando entre lo que es el proceso de transformación del guerrero o héroe al rey. El rey, cuando ya se entrona, se representa la persona que ya ha hecho el proceso de individuación y ha encontrado un lugar en el mundo, y finalmente la muerte del rey. Entonces vamos a estar viendo este proceso. Y por supuesto, en medio del proceso, el encuentro con la acción, que es uno de los pilares principales dentro del proceso individual. Bueno, eh, vamos a ver la historia en tres fases. La primera fase es la fase de Grendel, luego la madre de Grendel, y finalmente nuestra. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿no?
Ahí vamos. Tengo para compartir. Ah, Avi. sí, Ana. Déjame te pongo. Ujú, Este, como listo. que esta epopeya se divide en dos partes. ¿Ya está? Sí, Sí, estamos. ¿Me escucho bien? Ahí estamos. Como esta epopeya de Beowulf, que nos estuvo contando un poquito Sol, de dónde viene todo este poema y este cuento, cómo se ha llevado al cine a un montón de lados, representándolo. Bueno, voy a hablar un poquito así, en resumidas cuentas, de qué es lo que se trata, ¿no es cierto? La acción, la primera parte se divide en dos sectores. La primera parte en Dinamarca, este, con nuestro rey, Hrothgar, que es el rey, y Beowulf, que es un poderoso guerrero de Suecia. Este viene a ayudar al rey a acabar con un monstruo que está aterrorizando a la población local. Y la segunda parte está también ambientada en Suecia y da cuenta de cómo nuestro guerrero ya es anciano y debe librar a su país de un temible dragón. ¿Sí? Beowulf lucha contra Grendel, que es la primera parte. En esta primera parte de la historia se presenta al lector, al rey, ¿sí? Donde el rey ha construido un gran salón de asambleas llamado Herod, donde sus guerreros se reúnen para comer, beber y recibir tesoros después de sus victorias en combate. Acechando en los pantanos oscuros de alrededor del reino, hay un monstruo cruel y brutal llamado Grendel. Grendel vive en una cueva con su madre, que también es un monstruo, y no puede ser herido por las armas de los humanos. Un día mientras Grendel deambula por las marismas y los pantanos, oye los alegres sonidos del canto y las risas provenientes de Herod. Esto lo llena de envidia y de odio por Hrothgar y sus guerreros. Entonces una noche Grendel va a Herod y encuentra a los guerreros dormidos después de una gran fiesta con mucha bebida. Bebiendo a los guerreros, dando a los guerreros, perdón, dejando a los guerreros sin la posibilidad de huir o de defenderse. Toma 30 de estos hombres dormidos, los mata y se lleva sus cuerpos a su casa para comérselos. Por la mañana, Hrothgar ve toda la sangre en el salón, ¿sí? Y bueno, y quedan los intensos lamentos que reemplazaban el canto alegre de la noche anterior. Los daneses ven las huellas de Grendel, pero no creen que vuelva. Sin embargo, la noche siguiente, este terrible monstruo vuelve y mata a más guerreros. ¿Sí? Los daneses se reúnen en sus templos y rezan para protegerse de Grendel, pero las oraciones no ayudan. Y durante 12 años, Grendel sigue aterrorizando a los guerreros, temerosos de dormir, en Herod abandonan la sala. Las historias de las incursiones de Grendel como que se extendieron a los reinos de todo el entorno, llegando finalmente a la tierra de los Gautas, en el sur de Suecia, cuando un poderoso guerrero de Geatich, llamado Beowulf, es un hombre que ha matado a gigantes, a monstruos marinos, y que es conocido por su fuerza, por su coraje y habilidad en las batallas, deciden navegar a Dinamarca y ayudar a Hrothgar a librar su reino de este monstruo. Bifur prepara un barco y elige 14 valientes guerreros para que lo acompañen. Parten rumbo a Dinamarca, llegando al día siguiente. En Herod, los Geat son recibidos por Hrothgar, que conoce
a Beowulf, desde que era un niño. Entonces el rey organiza una fiesta para estos guerreros, y en la fiesta un guerrero danés llamado Unfer insulta a Beowulf, sugiriéndole que es demasiado pretencioso y que no es un guerrero lo suficientemente grande como para mandar a Grendel. Beowulf responde señalando que no ha escuchado ninguna historia sobre la valentía de Unfer. Dice que si Unfer fuera tan feroz como se cree a sí mismo, Grendel no estaría aterrorizando a los daneses. Contento con la actitud desafiante de Beowulf, Hrothgar confía en el guerrero que matará a Grendel y liberará al reino de la maldad del monstruo. Esa noche los Raustas se alojaron en Heorot. Grendel aparece y antes de que Beowulf pueda detenerlo, mata a uno de sus propios hombres. Grendel entonces toma a Beowulf, pero el poderoso guerrero sujeta el brazo del monstruo con su poderoso agarre, y Beowulf y Grendel luchan hasta que Grendel finalmente se las arregla, perdiendo su brazo en las manos de Beowulf. El monstruo se tambalea de vuelta a su cueva para morir. El brazo cortado se cuelga en Heorot como un trofeo para que todos lo vean. Y Hrothgar baña a Beowulf con regalos y lo honra con otra fiesta. Los daneses creen que finalmente podrán volver a dormir en paz. Pero los problemas de los daneses no habían terminado. Cuando la madre de Grendel ve a su hijo moribundo, promete venganza. Va a Heorot por la noche y sorprende a los guerreros daneses. Después de matar al consejero más confiable del rey, se va con el brazo de Grendel. De nuevo los daneses piden ayuda a nuestro guerrero Beowulf. Él y varios guerreros siguen al monstruo hasta su guarida en los pantanos. Lo encuentran en la base de un acantilado en el fondo de un charco lleno de sangre y de lodo. Unfer, que ya ha cambiado su opinión sobre Beowulf, le presta a Hrungnir su espada. Al blandirlo, Beowulf salta a las aguas pantanosas. La madre de Grendel agarra a Beowulf y lo arrastra a una cueva en donde ni siquiera entra el agua. Por eso es que está seca. Beowulf golpea al monstruo con Hrungnir, pero la espada no le hace daño. Los dos luchan y la madre de Grendel casi mata a Beowulf, pero su armadura los salva. Luego ve una espada gigante colgando de la pared de la cueva, la agarra y con un poderoso golpe le corta la cabeza al monstruo al fondo de la cueva. Ve el cadáver de Grendel. Usando la misma espada, le corta la cabeza a Grendel y vuelve a la superficie con ella. En realidad, lo que dice en la película en este momento es que la madre lo seduce y le pide que le dé un hijo nuevo y que ella no va a molestar más. Entonces, él le corta la cabeza a Grendel y lleva la cabeza diciendo que ha matado al dragón, pero en realidad lo que ha hecho es gestar un dragón nuevo. Entonces, al comenzar la segunda parte de esta epopeya, porque el rey le cede el trono a Beowulf, ¿sí? Donde ha gobernado después de gobernar durante casi 50 años, el reino ha prosperado. Un dragón alado vive en la tierra protegiendo un antiguo tesoro enterrado cientos de años antes. Esta es la cueva del dragón, ¿sí? Y bueno, y él se ve obligado a pelear nuevamente contra el dragón una vez que es anciano, y por sobre todas las cosas, o sea, sabiendo que el dragón es propio. Entonces, bueno, acá empieza un poco nuestro análisis. Pasa. Aquí está. Nuestro análisis, ¿qué es el dragón? El dragón en muchas de las tradiciones se toma como la sombra de una persona. Entonces, en esta primera parte, vamos a explicar un poquito qué es lo que es esto de la sombra de nuestro dragón. ¿Qué hacemos? Matamos muchas veces una parte de ella, pero atrás en la profundidad estamos tapando otra cosa. También es fundamental, o sea, tener presente los lugares
son como sumamente importantes, porque vemos el tema del palacio, que es, denme un minutito. Acá está. El tema del palacio, ¿sí? Es de vital importancia. En especial porque, bueno, son pocos los espacios narrados. Fíjense que tienen un palacio, tienen una cueva, tienen inclusive esta parte que es la del agua, ¿sí? El palacio sería como la sala de comensales, ¿sí? Donde se habla de su magnificencia, sino se habla como un centro simbólico del poder. Ahí es donde estaría justamente el poder, o estaría también lo que llamamos nosotros en psicología nuestra máscara, ¿sí? Después tenemos la cueva con la madre, que es todo lo que nosotros escondemos y que no queremos mostrar, ¿sí? Nuestra lucha interna. Ahí estaría nuestra verdadera sombra, todo eh, lo que no es moralmente correcto, se podría decir, o socialmente correcto. Ya lo vamos a ver un poquito mejor. Y el dragón sería propiamente nuestra sombra. Pero fíjense que él logra matar al dragón o a la sombra, le corta la cabeza finalmente en el agua. Y fíjense que el agua está asociada simbólicamente directamente con nuestro inconsciente, con nuestra psique. Es ahí donde nosotros luchamos contra nuestra sombra, contra nuestros dragones. Es como que tenemos que bajar ahí al propio lugar donde hemos escondido. Tenemos que en 1886, más de una década antes de que Freud se entrara en las profundidades de la mente humana, tenemos que Stevenson tiene un sueño revelador. Stevenson, el escritor, tiene un sueño revelador en que un hombre seguido después de haber cometido un crimen, ingiere una pócima y sufre un cambio drástico de personalidad, ¿sí? Se vuelve irreconocible. Y de ahí sale el famoso cuento del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Uno es bueno y el otro es malo. Y en ese cuento se ve así como una representación de lo bueno y lo malo. Traigo esta colación para mostrar que hay mucha literatura con respecto a esta cuestión de la sombra y esta cuestión de la dualidad que llevamos las personas, los individuos. Y que bueno, en este cuento es propiamente un cuento justamente donde se ve esta dualidad, cómo tratamos con nuestra sombra en nuestra juventud, cómo la adquirimos y cómo tratamos con ello también en nuestra vejez. ¿Sí? La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de una manera natural durante la infancia. Todo el mundo tiene sombra, no es que es algo malo. ¿Sí? Cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como una buena educación, la generosidad, ¿sí? Cualidades que por otra parte son reforzadas por el entorno que nos rodea. Y al mismo tiempo como que vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecuan a nuestra imagen ideal, como es el egoísmo, como es la grosería, ¿sí? Las malas palabras, se puede hablar de los malos pensamientos también, ¿sí? O de las críticas. De esta manera, el ego y la sombra es como que van edificando o alimentando a una nueva personalidad. Bueno, lo que tenemos también que son muchas las fuerzas, ¿sí? Que dan forma a esta sombra y determinan lo que está permitido y lo que no está permitido. Y empezamos por los padres, por los parientes, por los maestros, por los amigos, los sacerdotes, aquellos que constituyen un entorno del sujeto. Donde aprendemos conducta, aprendemos lo que es ser amable, lo que es adecuado, lo que es moral, lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso, ¿sí? La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el propio yo, ¿sí? Cada cultura e incluso cada familia
va a demarcar de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Entonces, en cualquiera de los casos, todos los sentimientos y las capacidades rechazadas por el ego y desterrados hacia la sombra se alimentan del poder oculto desde el lado oculto, ¿sí? Y bueno, ahí es todo eso que nosotros tenemos guardado, oculto, es como ese gran tesoro que está en la cueva, que está protegido por nuestro dragón, por nuestro ego. Y bueno, y es ahí donde nuestro héroe tiene que bajar a matarlo. Porque en definitiva, cada vez que sube el dragón y que va comiendo cosas, son los conflictos que se nos van presentando a nosotros a lo largo de nuestra vida y que si en realidad no los solucionamos bajando y haciendo frente a esa sombra, es como que permanentemente nos va a seguir comiendo nuestras partes. ¿Sí? Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de esa sombra, ya que es parte también de nuestra naturaleza. Entonces, resulta difícil desaprender todo eso. La sombra entonces se vuelve en ese momento en que no la podemos reconocer como inquietante y parece como esconderse cada vez más en nuestra conciencia. Bueno, Hillman nos dice que el inconsciente no puede ser consciente, que la luna tiene su lado oscuro, el sol también se pone hacia la oscuridad, y no puede brillar en todas partes al mismo tiempo. Y aún el mismo Dios tiene dos manos. También nos dice que la atención y la concentración exigen que ciertas cosas se mantengan fuera del campo de nuestra visión y permanezcan en la oscuridad, ¿sí? Es imposible estar en el mismo lugar, es imposible estar en el consciente y en el inconsciente. El inconsciente es como ese baúl lleno de tesoros. Aunque no podamos contemplarla directamente, la sombra aparece continuamente en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla en el humor, ¿sí? Muchas veces en la forma en que nos mofamos de los otros o que nos reímos. Este humor es como que demuestra también nuestras emociones más ocultas, las más bajas o también a las que más le tenemos miedo, ¿sí? Bueno, tenemos que, este camino, encontrar la sombra, nos va a obligar también a ralentizar el paso de nuestra vida, a escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para poder estar solos y digerir los mensajes de este mundo subterráneo, aprender a leerlos. ¿Sí? También hay una sombra colectiva. La sombra, en este caso que estamos mencionando, es individual, pero también hay una sombra colectiva. Fíjense que él es el héroe que se anima a bajar a enfrentar el dragón, pero pasan cuántos años el dragón atemorizando a todas esas personas y ninguno puede matarlo y más de uno sucumbe bajo su presencia. ¿Sí? Esta sombra colectiva es la maldad humana en general que reclaman nuestra atención. El poner el ojo en tal forma. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con nuestros adolescentes? ¿Qué está pasando con los femicidios? ¿Qué está pasando, bueno, con un montón de cosas? Que con nuestros abuelos, que no les damos importancia. Entonces hay un montón de cosas, un montón de miedos que son parte del colectivo, ¿sí? A lo largo de la historia, la sombra ha aparecido ante la imaginación del ser humano, asumiendo aspectos tan diversos como monstruos o dragones, Frankenstein, la ballena blanca, extraterrestres, bueno, gorgonas, en el caso de las mitologías, con la principal finalidad de la literatura en sí, ha sido demostrar este aspecto oscuro de la naturaleza humana. Cuando utilizamos el arte o los medios de difusión de masas, incluidas también las propagandas políticas, para referirnos a alguien, las críticas que estábamos hablando, todo eso es parte, la violencia es parte de una sombra colectiva que hay, ¿no es cierto?
Hay cuentos de niños también que suelen referirse a las luchas entre las fuerzas siempre del bien y del mal. También los cuentos de hadas, ¿sí? Representados, o cuentos que representan demonios, que también es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Es esta parte oscura del ser humano. En la antigüedad, los seres humanos conocían diversas dimensiones de sombra: la personal, la colectiva, la familiar, la biológica. Sí, el conócete a ti mismo es uno de los de las primeras pautas que nos llevan a conocer. Conócete a ti mismo es conocer tu sombra, ¿sí? Conoce todo sobre ti mismo, la parte buena y la parte mala. Nosotros somos herederos directos de la mentalidad de los griegos, donde, bueno, es mejor ignorar o ocultar la sombra. Pero también hay un poco el temor que tenemos de encontrarnos, a ser heridos, a que nos duela. El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente, ¿sí? Expandir nuestra identidad, compensando de ese modo la unilateralidad, perdón, de nuestras actitudes conscientes con esta profundidad del inconsciente. ¿Sí? Descubrir la sombra como que nos permite estar en el lugar correcto, del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, con nuestro inconsciente, deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como nos señala Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra es un término que nos permite aumentar el autoconocimiento, aceptarnos a nosotros mismos de una manera completa, encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida, librarnos de la culpa, de la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos, a nuestras acciones negativas, reconocer las proyecciones que tiñen, que continúan nuestra opinión con los demás, sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos, la comunicación directa, y utilizar la imaginación creativa mediante los sueños, pinturas y rituales. Ustedes fíjense que nuestro héroe, cuando se queda, inclusive con el reinado, tiene una esposa y tiene una amante. Y en este caso es como que, fíjense que la esposa es como más adulta, ¿no? Y fíjense que a la hora que él mata el primer dragón, baja enfrentarse con el otro dragón y se vuelve a sentir seducido y engendra uno nuevo. Entonces es para tener en cuenta esta dualidad. Muchas veces esta cuestión de decir, ah, bueno, esto ya no lo hago más, o estoy viendo mi sombra, es un verdadero engaño, ¿sí? Lo que hacemos realmente es engendrar una sombra nueva, o hay algo peor atrás. Todo lo que posee una sustancia posee también una sombra. El ego ante la sombra es como la luz ante la oscuridad. Por más que queramos negarnos, somos seres imperfectos y quizás sea precisamente esa sombra, las cualidades que no aceptamos de nosotros mismos, como la verdadera agresividad, la vergüenza, la culpa, el sufrimiento, ¿sí? Si solamente supiéramos que somos personas comunes, que es parte de la vida y que todo eso también es parte de nuestra existencia. Pero bueno, también se lo suele llamar este inconsciente, este diablo, este demonio adentro como nuestro doble, ¿sí? Como un yo reprimido. Y uno nos va a decir, pero ¿somos nosotros los que poseemos una sombra? ¿O es acaso la sombra la que nos posee a nosotros? Ya Jung formuló esta misma pregunta como una adivinación cuando dijo, ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado?
La sombra es por definición inconscientemente y por consiguiente no siempre es posible saber si estamos o no sometidos al dominio de algunos de los contenidos de nuestra sombra. ¿Sí? Para poder descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana, para poder aceptarla y ponerle así fin al control compulsivo que suele ejercer sobre nosotros, es necesario, antes que nada, tener un conocimiento global sobre esto. Entonces, el concepto de sombra se deriva de los hallazgos de Freud y de Jung. Este último se refirió justamente al descubrimiento de un análisis más profundo y minucioso de ese abismo inconsciente, de esa naturaleza, de ese lado oscuro de nuestro psiquismo. ¿Sí? Fuera de velar que el inconsciente constituye esa fuente creativa de la que procedemos todos los individuos. Entonces, es parte de nuestra naturaleza misma. De hecho, nuestra mente, nuestra personalidad consciente se desarrolla y madura a partir de esa materia prima que es aportada por el inconsciente, en relación interactiva con las experiencias que nos proporciona la misma vida, ¿no es cierto? Entonces, como que Jung define a la sombra junto al yo, y al ánimo, ¿sí? Imágenes ideales internalizadas del sexo opuesto, la imagen del alma de cada persona, como uno de los principales arquetipos del inconsciente colectivo. Los arquetipos, sabemos que son las estructuras innatas, como si fueran unas huellas dactilares psicológicas, se podría decir, del inconsciente que compartimos con todos los seres humanos y que terminan prefigurando nuestras características, nuestras cualidades y nuestros rasgos personales. Los arquetipos constituyen esta puesta psíquica y dinámica de los psiquismos humanos. Los dioses, tenemos que son las metáforas de estas conductas arquetípicas, y los mitos son como las actualizaciones de los arquetipos. ¿Sí? Cuando nosotros somos pequeños, decimos que, fíjense que hasta los 2 o 3 años, es como que nosotros tenemos como la mentalidad más abierta, más sincera, y venimos como con recuerdos. Y después se dice que entramos como en una especie de educación, donde es ahí donde decidimos guardar las cosas que socialmente no consideramos que son buenas, o moralmente, o bajo las creencias familiares y de los clanes no son correctas. Entonces, bueno, es como que son los padres nuestros primeros educadores, se puede decir. A los 2 o 3 años de edad, todo nuestro psiquismo irradia energía y disponemos de absolutamente todo, ¿sí? De nuestra personalidad absoluta. Y después, bueno, es como que los primeros educadores son los padres, después son la escuela primaria, después el secundario, las creencias, como las religiones. Este, entonces es como que nuestra personalidad, todo eso que traíamos, lo guardamos adentro de un saco que lo llevamos arrastrando, llevamos todo ese bagaje en nuestro inconsciente, que nos hace muchas veces cambiar de conducta, que nos traen conflictos, nos traen importantes conflictos, muchas veces hasta nos enferma el ser moralmente aceptados por la sociedad. También es cierto que el guardar todo ese tipo de cosas es también una forma de defensa, de sobrevivir. Nuestro cerebro nos obliga a sobrevivir en este mundo porque somos seres que estamos acostumbrados a vivir en comunidad. Entonces, bueno, el negar nuestra personalidad, muchas veces el daño que nos hace es mucho mayor, ¿sí? Entonces terminamos arrastrando
todas estas creencias, primero familiares, después del entorno, nuestras creencias sociales, las creencias de la cultura, de la comunidad, ¿sí? Y cuando, bueno, comenzamos a mirar más allá, también nos vemos que estamos frente a un reflejo, frente a nuestro propio espejo, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros criticamos de los demás es lo que nosotros tenemos de negativo. Entonces, bueno, también es cuestión un poquito de prestar atención a todo lo que se nos dice de frente o todo lo que nosotros criticamos de nuestro compañero, seguramente es lo malo que nosotros tenemos de frente. Es como que las personas que tenemos a nuestro alrededor son proyecciones nuestras. Entonces, lo que nos guste de otra persona seguramente va a ser lo que nos gusta de nosotros mismos. Y lo que nosotros rechazamos es justamente todo aquello con lo que nosotros podemos tener conflicto. ¿Sí? Otra forma también de explorar la sombra es a través de nuestras conductas, tener presente, también analizando los sueños, que ya también vamos a hablar un poquito más. Entonces, con todo esto, que nosotros nos vamos integrando a la sociedad para sentirnos que podemos vivir en comunión, también dejamos morir nuestra personalidad, digamos, de nacimiento o auténtica para poder encajar en estas nuevas sociedades. Entonces, necesitamos esta creación de esta máscara o de este yo social o este falso yo para poder mostrarnos, ¿sí? Entonces nos terminamos como convirtiendo en facetas o en entidades separadas, teniendo estas facetas. Por ejemplo, el yo perdido son aquellas partes de nuestro ser que las demandas de la sociedad nos han obligado a reprimir. El falso yo, la fachada que erigimos para llenar un vacío creado por esa represión o por la falta de una satisfacción adecuada en nuestras necesidades. Este yo enajenado, aquellas partes negativas de nuestro falso yo, que son desaprobadas, que en consecuencia al ser desaprobadas, las negamos, ¿sí? Después tenemos, bueno, no me quisiera extender mucho, pero bueno, en nuestra vida física, también se suelen manifestar como hostilidad, ¿sí? Mm, esta parte negativa. Cuando nosotros tenemos nuestra sombra muy escondida y no la podemos ver, esta confrontación con nuestra sombra arquetípica constituye así como una experiencia primordial, ¿sí? Donde obliga a enfrentarnos a nuestro oponente, y a buscar una guía en ese inconsciente. En la cuestión del hermano, se ve también la sombra con Caín y Abel. Se la compara también el hermano bueno y el hermano malo. Pero también tenemos el hermano donde nos reflejamos, ¿sí? Y un hermano también no es un amigo, sino que muchas veces es la otra parte del yo está visto como el hermano, ¿sí? Como un doble mío. Rank nos recuerda que los primitivos consideraban que la sombra era un misterioso doble, un ser espiritual, aunque al mismo tiempo también era real, ¿sí? Un doble hecho de sombra que sobrevive a la muerte, al que los antiguos griegos dominaban Psique, que se manifestaba en los sueños cuando se adormece la conciencia. Entre una relación con un hermano del mismo sexo, un doble es equiparable a la relación que sostenemos con nuestro propio yo inconsciente, con nuestra psique, con la muerte y con la inmortalidad. ¿Sí?
Bueno, creo que hasta aquí llegué. Voy a terminar con una frase de Jung que me gustó mucho, que dice: la angustiosa realidad es que la vida cotidiana del ser humano se halla atrapada en un complejo inexorable de opuestos. Día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y desdicha, bien y mal. Ni siquiera estamos seguros de que uno de ellos pueda subsistir sin el otro, de que el bien pueda superar al mal o la alegría derrotar al sufrimiento. La vida es un continuo campo de batalla. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Si no fuera así, nuestra existencia llegaría a su fin. Jung. Y me parece que, bueno, que esta última fotografía es la muerte de nuestro héroe después de finalmente vencer al último dragón. Pero bueno, en la película es como que queda abierto un poco, ¿no es cierto? Porque el nuevo rey va a matar a la madre y esta vuelve a aparecer en forma de mujer para seducir. Entonces, un poquito como dice acá es como algo que nunca se termina, siempre se enlaza porque es parte de nuestra propia naturaleza. Bueno, espero no haberlos dormido, chicas. ¿Están por ahí? Aquí estamos. Voy a empezar a compartir mi pan. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es el paso de la madre de Grendel con Abby. Pero mientras Abby va compartiendo la pantalla, bueno, quería comentar que sí, precisamente muy interesante el tema de que a Grendel, cuando mencionabas lo de los hermanos y el doble, a Grendel lo llamaban hijo de Caín. En la versión épica del poema, la forma en que lo marcan es como el hijo de Caín, o sea, es el reflejo del rechazo, de ese otro lado que no quiero ver. Y es interesante, bueno, la época en que está escrito el poema eran las peleas entre los bárbaros, entre los distintos grupos, y Beowulf hace una diferencia marcada porque Beowulf, siendo de un grupo distinto, ayuda a otro. Beowulf es Gauta y va a ayudar a sus hermanos daneses. Eso también es un punto interesantísimo porque Beowulf no hace esta separación del otro, sino al contrario, ayuda a su hermano. Claro, pero viste que ahí en una parte es como que primero se burla porque lo ve chiquito y hasta que no lo ve funcionar es como que dice, bueno, acá quedo esperando. Una vez que lo ve funcionar a nuestro héroe es como que dice, ah, bueno, sí, vamos para adelante, yo te ayudo, entre dos somos más. Es No como lo que quiere. también se suscita primero la duda, ¿voy o no voy? Tanteo el panorama. Exacto, el rechazo del otro grupo, pero aún así este me salva. Tal cual, sí, sí. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ami. Ok, voy a hacer esta otra parte, ¿no? Donde ya viene como la acción o la actividad de Beowulf en donde entra como esta parte de lo inconsciente, como nos comentaba Ana. A mí se me hacía bien interesante recordar una parte del libro ay, no recuerdo qué libro es, pero es de Eric Fromm, en donde habla de cómo, precisamente, ¿vale? El arte de amar. Del arte de amar, exactamente, ese libro. De cómo, ay, de pronto este vientre como de lo materno, como decía Ana hace un momento, de lo inconsciente colectivo, de lo materno, como es dador de vida, también puede quitarla, ¿no? Y puede quitarla de una manera bastante abrumadora. Entonces, yo recordaba un chorro esto mientras hacía el análisis de esta parte, porque justamente también lo decía Joseph Campbell en un capítulo que se llama Los mitos y su importancia en el mundo actual. No recuerdo cómo se llama el libro, pero es esta parte como de la utilidad de retomar nuestros mitos precisamente para darle como
como no contrarrestar, ¿verdad? Pero sí para darle tierra o darle seguimiento a toda la violencia que estamos viviendo justamente en nuestra actualidad, ¿no? Y me parecen bien importantes estas dos cosas, justo por lo que Ana comentaba sobre la naturaleza, ¿no? Dentro de lo inconsciente colectivo, de esta sombra colectiva, pues es esa parte de la naturaleza del ser humano que tiene que ver, no importa en qué parte del mundo estemos, ni bajo qué circunstancias, ni nada, pero justo esa frase de Dios tiene dos manos, ¿no? O sea, son las dos caras de la moneda y no puede ser de otra manera. Entonces, a la hora de negarlo, a la hora de omitirlo, a la hora de excluirlo por cuestiones de creencias, perdón, religiosas, de cuestiones sociales, culturales, familiares, pues toda esta parte se reprime y a nivel colectivo se genera como una especie de entendimiento de lo bueno y lo malo. Y en esta parte de cómo en las dos versiones se me hace bien interesante, está descrito, ¿no? Como el descenso a como a esa cueva acuífera, que además es sumamente simbólica porque la gobierna, por llamarle de alguna manera, una mujer, pues es toda esta parte femenina que como crea puede destruir, ¿no? Y es la sombra totalmente de esta parte del rey que está en el mundo de la conciencia, que está como a la luz de la tierra, ¿no? Tocando su tierra, gobernando su reino. Es totalmente el otro puesto, o sea, es una cosa impresionante, a mí me pareció bastante marcada la diferencia tan grande de estos dos polos, ¿no? Por una parte, un rey que pues gobierna, que tiene su reino y todo, y por la otra, pues una figura femenina que gobierna ese otro mundo de lo inconsciente y bien polarizado, ¿no? Y me llama mucho la atención como el personaje que juega Beowulf al entrelazar estos dos mundos, porque justo en su descenso es en donde se experimentan todas estas cuestiones en donde se puede conseguir integrar la sombra o bien, como decía Ana en la otra versión, generar una sombra nueva, ¿no? Pero solo en el contacto que existió entre ese mundo de la conciencia y entre el mundo de lo inconsciente, o sea, no puede haber otra manera, hasta entonces están escindidas y escindidas, una perfectamente va a dominar a la otra. Entonces, hasta que sucede esa conexión que ejerce Beowulf de bajar al mundo de lo inconsciente, es que sucede ese proceso de integración que en una versión, bien, o la mata, que es pues esa parte de ya no está allá afuera, ya no, o sea, ya se transforma en algo, ¿no? O bien en la otra versión, donde se genera una sombra distinta, ¿no? Que más adelante viene a ser, pues el verdugo, que es esta otra parte del dragón y todo esto, ¿no? Que una nueva sombra, como bien lo decía Ana. Entonces esta parte de la naturaleza de la sombra colectiva pues, se me hace bien interesante que es justamente con una representación de lo femenino y retomando algunos de los puntos que mencionaba Ana, como que rescato algunos fragmentos del libro de El encuentro con la sombra, ¿no? Por ejemplo, se asume la empresa heroica de llevar a cabo algo que el resto de los seres humanos eludimos constantemente, es decir, en este descenso que Beowulf realiza en su misión heroica, está como conectando estas dos partes a los que en muchas ocasiones solemos darle la espalda, ¿no? Porque nuestra humanidad consiste en eso, en experimentar la vida de tal forma que en algún punto como que surja como esa curiosidad por ver, bueno, ¿qué está pasando conmigo, verdad? O la duda. Hace poquito leía una frase de Jung que decía que la vida no era vida hasta que podíamos experimentarla desde un lugar en donde tuviera una razón, ¿no? O sea, que la vida no era una vida real hasta que pudiera tener un sentido. Y es voltear a ver de manera muy constante esa parte que está escindida, ¿no? Que a nivel colectivo, que a nivel, pues sí, cultural, religioso, etcétera, etcétera, pues está arrojada al costal,
como decían hace un momento. También esto se da porque en lugar de expresar directamente cualquier necesidad, estas mismas necesidades terminan disociándose de la conciencia. Y entonces, ¿qué veíamos, no? A mí lo que me pareció bien simbólico con esa parte es que la esposa del rey sabía que Grendel era el hijo de el rey y de la mamá de Grendel, ¿no? O sea, no era como un secreto, pero era como esta disociación de, bueno, yo aquí soporto un secreto y pues todo lo que se reprime con ello, ¿no? Y es bien interesante porque es como que todo eso que vamos arrojando al costal, porque no está bien visto, porque, pues, dirían acá en México, ¿verdad? La casa chica, o es la capilla, que es como esta familia a escondidas que se tiene. Sin embargo, pues es parte del mismo viaje, ¿no? Y luego también esta frase de este material vital reprimido es el que controla la dirección de nuestra vida, nuestro nivel energético y nuestra historia biográfica. El precio que debemos pagar por arrojar nuestro ser a la oscuridad es la pérdida del alma, o sea, en esa experiencia escindida de lo inconsciente versus la conciencia o la sombra versus la máscara, se genera esa pérdida del alma o esa pérdida del espíritu, ¿no? En donde en lugar de ser uno y el otro, que es el resultado del proceso de individuación, la totalidad o la experiencia del self, es uno o el otro. Y entonces ahí es en donde empieza pues esta cuestión, ¿no? Como de la decisión de disociar esta experiencia de la sombra, de la máscara, o comprarse o estancarse, vivir en la experiencia arquetípica de la persona. Y que eso es algo que a nivel colectivo, pues, ¿cuánto no lo hemos visto, no? Y que o sea, es la base de yo me remito mucho al tema de la violencia porque me sorprende mucho cómo en estos libros que fueron escritos en el siglo pasado, perdón, pues es prácticamente la predicción de lo que está pasando hoy, ¿no? Y estamos en un momento sumamente violento y hace poco también platicaba con uno de mis maestros y pues hablábamos de cómo al menos en México solamente conocíamos un instituto que estuviera dedicado a trabajar con el agresor, o sea, literalmente se llama así, Instituto de Atención al Agresor. Todos los demás que o son centros de reinserción social o prisiones o anexos o acaban muertos, ¿no? Pero es como seguir a nivel colectivo en esta experiencia de la víctima y el victimario. Y no hay para dónde más te hagas, ¿no? Y por eso me remito mucho como a este tema de la violencia, porque considero que es, bueno, además de la historia de Beowulf, que también vienen con escenarios bien sanguinarios, ¿no? O sea, es algo que me parece bastante impresionante en ese sentido, del resultado de escindir la experiencia que debería ser una totalidad, bueno, y debería en un sentido como muy utópico, ¿verdad? Y que se está viviendo a nivel colectivo de una manera súper separada. Y pues esta otra parte, ¿no? De esta figura de autoridad, lo que comentaba hace un ratito, versus esta otra figura que como todo lo crea, todo lo destruye. Y como de manera general, esa imagen me parece bien interesante, ¿no? Porque justamente a nivel global sucede como esto de, como ese instinto de poder, ¿no? Como de la importancia que hoy existe en lo material. Como la motivación de las guerras, de las fronteras, de justamente, ¿no? Ahora en Latinoamérica que está pasando una situación súper grande con respecto a la migración, a la inmigración de gente que están regresando a sus países, que algunos los dejan entrar o no a Estados Unidos. O sea, es una cosa increíble la movilización que hay ahora. Y que tiene mucho que ver con cuestiones de poder, de economía, porque estamos avasallados por esa experiencia que está en lo sombrío, ¿no? Y también
Por ejemplo, también me llamaba la atención esta parte de la transformación de un conflicto intrapsíquico. Un problema que ocurre dentro de la mente de un individuo, que es personal, como decía Ana, en la sombra personal, en un problema interpersonal, es decir, un problema entre dos personas, ¿no? Aquí pues son dos personas o más, estamos hablando a nivel colectivo. Tiene lugar mediante el mecanismo de la identificación proyectiva, que es justamente lo que hablábamos hace ratito. Ana nos decía, ¿no? Justo como eso, acá le decimos lo que te choca, te checa. Y es bien interesante porque pues tendemos, ¿no? Ya sea de una manera bien proyectiva, aquel, el otro, eso, ella, él, a señalar, o de una manera a través de la identificación, ¿no? En donde parece como que funciona como si fuera un espejo. Y entonces es como que se vive bajo el comando de esa sombra, pero de una manera, vamos, si estamos hablando de algo interpersonal, pues es de una manera ya colectiva, ¿no? Justamente como lo mencionábamos. Y aquí me parece bien interesante que también en este libro de El encuentro con la sombra se habla del pecado de hubris. Esa parte se me hizo bien interesante, esa la voy a leer tal cual, porque son las características que aparecen justo cuando podemos identificar que nos encontramos avasallados por esa sombra y que es tan difícil verlo porque estamos inmersos ahí, ¿no? O sea, es una experiencia que justamente es como, por ejemplo, ¿no? Yo estoy identificando en el otro que, ay, aquel anda bien perdido o todo lo que le pasa y ni cuenta se da, etcétera, etcétera, desde mi propia experiencia, desde de mi sombra. Entonces, ese criticar o ese juzgar al otro, de hecho, es como una puerta, ¿no? Que está entreabierta para observar mi sombra, ¿verdad? Pues la historia de aquel, bueno, pues es historia de aquel. Y esto lo quisiera leer así, tal cual, porque me pareció bastante interesante en términos de utilizar ese experimentar la sombra como una pista sobre lo que existe dentro de nosotros, ¿no? Bueno, dice, resumamos ahora brevemente los signos que acompañan a los ataques de hubris. Este ataque de hubris, pues es como la pista, ¿verdad? De la que estamos hablando. Atribuirnos la posesión de dones especiales. Cuando creemos en la infalibilidad de nuestras valoraciones y en nuestra inmunidad a los errores que comete todo ser humano, nos hallamos a merced de la sombra y podemos sospechar la presencia de ciertos rasgos de inflación del ego. Esta parte es bien importante porque nos deshumaniza. O sea, somos de pronto el superhéroe, la superheroína, la superpersona, el superhumano, pero pues de qué otra cosa estamos careciendo, ¿verdad? La equivalencia es absoluta. Entonces, esta parte, ¿no? De atribuirnos la posesión de dones especiales, a mí ya nada me afecta. O yo soy el que todo lo puede. Pues precisamente la deshumanización, ¿verdad? Matar al mensajero. Si rechazamos los informes adversos porque nos parecen indignos, poco fiables, envidiosos o incapaces de apreciar completamente la situación, estaremos allanando el camino del fracaso. Si en nuestro papel de directivos nos aislamos de los demás y restringimos el círculo de consejeros, habremos empezado a matar a los mensajeros. Es como ignorar la pista. O sea, lo tengo aquí frente, está ahí presente, pero pues como a mí nada me tumba y yo todas me las sé, pues ni lo volteo a ver, ¿no? Y es ese mensaje, esa pista que trae ese mensajero se pierde. La necesidad de protagonismo. Cuando hubris está presente, el ego necesita afirmarse mediante demostraciones manifiestas de poder, como marcar el territorio, preocuparnos excesivamente por la etiqueta y establecer reglas excesivamente rígidas, por ejemplo. El hecho de que necesitemos sentir que los demás se den cuenta constantemente de nuestra importancia es un síntoma de inseguridad reprimida. Hay un libro se llama Viaje a Ixtlán, de Carlos Castañeda. Creo que ya lo había mencionado en una de nuestras reuniones, que habla sobre abandonar la importancia personal, ¿no? Que es como esta necesidad personal de que la historia sea más fuerte que nosotros, porque a mí me pasó y yo fui víctima de esto.
y los otros tienen culpas de lo que a mí me acontece. Entonces plantea don Juan en esa idea de abandonar la historia personal, de que esa importancia se vaya quitando poco a poco, ¿no? Porque en tanto yo soy tan importante como el otro y viceversa, pues esa necesidad de protagonismo se reduce, porque el otro también alcanza a ser protagonista de una historia donde yo participo y eso desinfla el ego, ¿verdad? Y la última, vivir según principios morales superiores. Cuando un grupo o una persona siente que se halla en el camino justo y califica a quienes piensan de manera diferente de malvados, ignorantes o enemigos. Puede encontrar cierto alivio provisional al exceso de tensión existente entre el bien y el mal, pero en realidad no se trata más que de ubris disfrazada de bondad. Y es esta parte como de, en esa necesidad de negación de la sombra y de todo lo que de todo lo que, de todo el riesgo y vulnerabilidad que corremos al expresarla o manifestarla como los seres humanos que somos, pues de pronto nos ponemos la máscara del no, aquí todo está bien, ¿no? Y es mucho más peligroso porque se infla de más esta parte de de lo reprimido. Y entonces son como patrones o como experiencias a nivel colectivo que se repiten y que son el testimonio de que tenemos que vivir una experiencia completa, ¿verdad? Como anteriormente lo mencionábamos sobre esta frase de Jung, bien interesante, de que prefería ser un hombre completo antes que ser un hombre bueno, o el famoso más allá del bien y del mal de Nietzsche. Es la experiencia completa, ¿no? No es lo bueno o lo malo, es lo bueno y lo malo. Y entonces, en ese descender de Beowulf a esa sombra colectiva, bueno, más bien en el ejercicio de esa experiencia colectiva, de conectar con eso inconsciente, femenino, todo lo contrario al rey, al reino y el ejercicio de la conciencia y tal, pues es cuando se completa la misión, ¿verdad? Y tiene estos dos destinos. O se integra de una manera completa y bueno, habrá que comenzar otra aventura, o justamente ahí sucede otro camino, ¿verdad? Porque pues es un proceso de integración que nunca termina. Eso es algo también muy importante de mencionar. Y pues bueno, yo traté de ser breve por lo del tiempo. Te doy la palabra, Sole. Déjame quitar aquí mis diapositivas. A ver. Muy bueno, Avi. Excelente, bueno, excelente lo que estabas trabajando sobre la sombra colectiva y se conecta muy bien con lo que estaba comentando Ana. Tenemos ya dos fases de sombra que estamos viendo, ¿verdad? Grendel, viendo con Ana el rechazo, ¿no? La figura de Grendel como el rechazado, todo lo que refleja Grendel y al mismo tiempo Beowulf como alguien, como comentaba Ana, que al principio fue minimizado y luego se transforma en un héroe. Y en la madre de Grendel, la sombra colectiva, y tal cual, como decía Avi, me gusta mucho esa observación que hiciste de que independientemente en la versión de que la mata y en la versión de que está con ella, en ambas, igual hay una negación de esa sombra colectiva. En una la vive pero escondido y en la otra la mata. Ahorita vamos a la tercera fase. En esa tercera fase vamos a entrar a lo que pasó varios años después. Sabemos que, como nos contaba Avi, ¿verdad? Beowulf ha tomado ahora el reino, se ha olvidado de ese momento que tuvo con la madre de Grendel y se ha convertido en rey. Vamos a la siguiente lámina. Pero entonces en este momento ocurre, como comentaba Ana al principio, que empieza a surgir un dragón de la nada que empieza a molestar otra vez en el reino. Para mencionar esta parte, bueno, traje una frase de Stefan Zweig que dice, querer jugar contra ti mismo representa una paradoja tan grande como querer saltar sobre la sombra propia. Vamos a la siguiente lámina. Pasa a la siguiente, Gaby. Aló, ¿se oye?
¿Aló? Y se oye perfecto. Ah, fue que se me paró la imagen. Ok, dale a la siguiente. Ahora vamos con Beowulf y el dragón. Bueno, como sabemos, ya Beowulf pasa a la siguiente, ha pasado al reino y empieza a asolar este dragón. Beowulf estaba muy tranquilo porque él había tapado toda esa experiencia que había tenido con la madre de Grendel y la había olvidado. Pero el dragón resurge. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Un punto importantísimo para entender dentro de la sombra, que es el resurgimiento de la sombra. Como la íbamos viendo, la sombra puede tener una manera proyectiva, como es en el caso de la mamá de Grendel, ¿verdad? Todo el pueblo proyectaba la sombra en esa familia, en Grendel y en esa figura de la oscuridad que representan Grendel y su madre, pero la sombra también puede surgir desde el interior o surgir en un momento de manera descontrolada cuando no se le ha prestado atención, que es el caso del dragón. ¿Qué había pasado? Él había sepultado todas esas memorias, el pueblo las había sepultado y el dragón viene a simbolizar el momento en que es necesario volver a mirar la sombra porque en realidad nunca se trabajó. Esto nos lleva un poco en lo cotidiano a estas situaciones que a veces sentimos que se nos repiten, como que ya hemos hecho algo, pasamos esto y otra vez volví a caer en lo mismo, digamos, no sé, alguna situación, digamos que caemos, como digamos, como dice la frase, tropezamos con la misma piedra. Vuelve a aparecer esa situación y eso nos despierta a que en realidad nunca la vencimos realmente. Es importante mencionar que el dragón, pasa a la siguiente lámina, en esta cultura escandinava representa la sombra y en mucho la avaricia. La mayoría de los dragones de las historias medievales guardan tesoros, guardan gran cantidad de oro. Entonces representan aquello que no doy. También pueden representar por otro lado, como normalmente guardan tesoros, aquello valioso que tengo que conseguir, pero a partir de un trabajo difícil. Entonces este dragón nos lleva a varios puntos. Uno, la aparición repentina del dragón con destrozos al reino, como decía, era este resurgimiento de la sombra. Segundo, la concepción del dragón. Bueno, nos comentaba Abby, como sabemos en una de las versiones, este dragón ha sido concebido por el mismo Beowulf con la madre de Grendel. Tomando esta versión, podemos ver que este dragón simboliza aquello que el mismo rey ha creado en su propio trabajo al no integrar la sombra colectiva. Y en la versión igual, en la versión épica, donde el dragón no se conoce la madre, perdón, no se conoce el origen, igual el dragón nos vincula a esto no resuelto del héroe, en este caso de la sombra colectiva, de estas figuras que no logran vencerse. Luego tenemos el aspecto de lo rechazado y lo negado. Por supuesto, el dragón resurge, como lo comentaba, porque el aspecto no ha sido tratado. Y luego tenemos la dualidad bien-mal y la excisión interna, que la vamos a comentar. Vamos a la siguiente lámina. Como podemos ver, el dragón, la lucha con el dragón a nivel iconográfico, sobre todo en las historias medievales, se repite muchísimo. Hay imágenes que podemos recordar, como por ejemplo la imagen de San Miguel Arcángel venciendo al dragón, la historia de San Jorge y el dragón. Posteriormente Tolkien, por cierto, Tolkien era el escritor J.R. Tolkien, el Señor de los Anillos, él era un gran fanático de Beowulf, él tradujo una versión de Beowulf y gran parte del Señor de los Anillos está inspirada en esta historia. Y también, por cierto, Tolkien incluye la figura de dragones en varias partes, está Smaug, hay unos personajes, un dragón al que se tienen que enfrentar, y él plantea una heroína, que es bastante interesante. Esta versión, Tolkien admirando estas historias, plantea una heroína final, ¿no? Sumamente interesante. Por cierto, hago un paréntesis aquí, Tolkien también hizo un análisis de Beowulf y él lo valoró muchísimo en su momento. Bueno, como podemos ver estas imágenes de luchar con el dragón que se repiten, está esta dualidad, que bien nos abría el tema Abby, entre el bien y el mal, pero desde la negación de este mal, tengo que lucharlo, tengo que vencerlo, tengo que dominarlo. Pero por otro lado es también el autodominio. Por ejemplo, la imagen de tanto de San Jorge del Dragón, San Miguel Arcángel nos reflejan el bien que debe controlar
la fuerza del mal. Pero a veces esta fuerza se ve proyectada en el dragón, pero en muchos es también el vencimiento de la propia sombra. Vamos a la siguiente lámina. En el caso de Beowulf, vamos a la siguiente, podemos ver que esta sombra tiene que ver con esas partes, en este caso de la excisión interna de la psique. Aquí voy a tomar una cita de Jung que dice: Jung afirma que estamos hechos de contenidos escindidos en la psique, pero entre los aspectos escindidos la sombra es un aspecto negado. La figura de los demonios han servido de chivo expiatorio para todo tipo de impulsos inaceptables como intrusos procedentes del inconsciente. Esta frase la usa Jung, intrusos procedentes del inconsciente, bien interesante. Entonces, aunque nuestros aspectos, los complejos que tenemos todas las personas, que son naturales, tenemos un complejo del yo, un complejo de la persona, siempre están escindidos, es decir, trabajan en su propio modo, hay como una cierta armonía. Cuando un complejo se descontrola, ahí es donde causa problemas. Y en el caso de la sombra, son esas partes de nosotros que está total y completamente negada, no la queremos mirar, no la queremos ver. Entonces, esta sombra, él usa esta palabra de hablarla como intrusos procedentes del inconsciente, así como ocurre con el dragón que apareció de repente. De la misma manera la sombra puede aparecer de repente en la vida, simplemente porque como la tenemos negada, entra de manera violenta. Entonces la podemos ver, por ejemplo, en lo cotidiano, en actos fallidos, como lo decía, por ejemplo, quería decir algo y dije otra cosa, hice otra vez algo que dije que no iba a volver a hacer. Entonces estos actos nos hablan de este intruso, o sea, de la sombra como esta figura que molesta, que se mete, pero es porque necesita ser mirada. Vamos a la siguiente lámina. Pasa a la siguiente. La sociedad, bueno, entonces vive en esta excisión, y dentro de esta excisión la proyecta, ¿no? Decía Jung: todo error cometido, pensado o deseado volverá nuevamente a nuestra alma. Por más extraño que parezca, debemos saber claramente cuál es nuestra capacidad para hacer el bien y cuántas vilezas podemos llegar a cometer. Si queremos vivir libres de engaños e ilusiones, debemos ser lo suficientemente conscientes como para no creer ingenuamente que el bien es real y el mal es ilusorio, y comprender que ambos forman parte constitutiva de nuestra propia naturaleza. En esta parte de la historia, vamos a la siguiente lámina, hay un punto que me parece importantísimo mencionar, y es que a menudo Beowulf tiene revelaciones. Tanto en el poema épico como en la versión de la película, Beowulf en este punto se da cuenta que él va a morir y lo dice. O sea que Beowulf tiene una alta conciencia de que esta lucha es más fuerte que las demás porque es una lucha contra una parte de su propia sombra. El llamado del héroe en la historia se ve en estas tres imágenes. Los sueños, como decía, el vaticinio de Beowulf, en el poema épico es un vaticinio y en la película es un sueño. El hecho de que el cáliz se lo trae la gente, el cáliz vuelve a sus manos. El cáliz, recordamos que él lo había entregado a la madre de Grendel a cambio de hacer como una paz momentánea. Fue como un negocio con la sombra, por decirlo así, un pacto con la sombra. O sea, no me molestas, pero te doy esto. Entonces, cuando el cáliz vuelve, es señal de que ese trato terminó porque en realidad nunca hubo ningún acuerdo. Y la señal de los problemas en el reino, los problemas o sea, la aparición del dragón, que en este caso en la vida cotidiana podemos relacionarla como le decía, estos momentos en que nos damos cuenta de que ya es inevitable. Nosotros podemos contener una sombra, pero cuando se nos sale de control ya hay que enfrentarla, porque sí, que es este caso de Beowulf. Vamos a la siguiente lámina. Tenemos entonces este momento en que el héroe ha sido llamado a enfrentar la sombra. Pasa la siguiente, Abby. Y aquí tenemos un punto muy importante que es el sacrificio de Beowulf. Vamos a la siguiente lámina. Aquí tomé una cita bíblica que dice: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta parte de Beowulf me recordó un poco a esta imagen bíblica de Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús está orando en el Monte de los Olivos, él recibe el anuncio
de que va a ser traicionado por un amigo, de que va a ser crucificado y va a morir. Y él hace esta frase. Él pide que, bueno, si se puede aparte el cáliz, pero si no, él acepta. Y esto es un punto importante de todo héroe y de lo que implica el proceso de individuación, que es la conciencia de la muerte y la vulnerabilidad. Como vimos en el proceso de individuación de nuestro personaje Beowulf, él pasa primero de ser el joven guerrero, un poco egocéntrico, dominante, que quería esto, pero que demuestra su valor con la lucha y de frontalidad. Por cierto que es importante mencionar que cuando pelea con Grendel lo hace desnudo, eso lo ponen así en la película y en el poema lo explican como sin armas. ¿Qué dice esto? Que es frontal, o sea, él actuó lo más valiente que pudo, ¿no? Ya aquí, el que tenemos ahorita es al que ya ha pasado ese proceso de individuación, ya es un rey, ya tiene un lugar en el mundo, pero para poder mantener su lugar tiene que hacer conciencia de la sombra y saber que es vulnerable y puede morir. Bien como comentaba Avis, cuando hay ibris, que la persona está como inflada, cuando hay una inflación del ego, la persona no puede ver su propia vulnerabilidad, por eso es más fácil caer en la sombra. En cambio, aquel que es capaz de entender que es vulnerable, que es capaz de pecar, pues así, que es capaz de de hacer algo vil, como es capaz de hacer algo bueno, entonces puede dominar su sombra. O sea, no se puede dominar, no se puede entender la sombra desde reprimirla o negarla o creer que no existe, sino aceptar que somos vulnerables y podemos caer en ella, aceptar que podemos llorar, aceptar que podemos tener violencia, rabia, aceptar la parte oscura de nuestro interior para poder dialogar con esa parte. Entonces, este punto es importantísimo porque Beowulf se da cuenta de eso y también se da cuenta de que es inevitable enfrentar y lo acepta con humildad. A diferencia del Beowulf joven, ¿verdad?, que está negando, ya este Beowulf viejo ha entrado a la etapa sabio, ha pasado el proceso de individuación y se da cuenta que tiene que asumir el error que cometió. Vamos a la siguiente. Bueno, en el caso de la película, el error, porque sabe que es su propio hijo, ¿no? El dragón, que él mismo creó este dragón. Pero simbólicamente también en el poema épico, aunque no hay un origen del dragón, se sabe también que ya es el rey viejo que ha pasado tiempo gobernando y necesita pasar el reino. Y necesita, antes de pasarlo, resolver los problemas del rey. Hay un segundo punto importante de Beowulf, que es la voluntad de enfrentar la sombra. Beowulf, por eso ponía el ejemplo de Jesús cuando lo del cáliz, ¿no? Jesús pudo haber dicho, bueno, no, yo no quiero tomar esto. No, él a pesar del vaticinio, toma su deber. Eso es un símbolo muy importante del héroe, que es la voluntad, que es lo mismo que vemos en Beowulf. Beowulf dice, ok, yo voy a morir aquí, pero igual lo hago. Entonces, aquí, esto es un punto importantísimo que toca Jung y en el libro Encuentro con la sombra lo menciona, que es la importancia de que la bondad o el acto de cambio, de diálogo con la sombra tiene que ser voluntario, tiene que haber una decisión. Por eso es que tiene que haber conciencia de que uno puede hacer mal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo conciencia de que puedo decir sí y puedo decir no y escojo, realmente estoy haciendo un acto de decisión, de voluntad, de acción consciente. En cambio, si yo elijo porque una regla me lo dijo, elijo porque otra persona me lo dijo, no estoy trabajando en esa individuación, en ese poder del ser. Entonces, el héroe siempre se enfrenta a la posibilidad de no atender al llamado y se enfrenta a la posibilidad de no tener la voluntad. Pero aún así, se enfrenta al miedo, pero aún así decide por voluntad. Vamos a la siguiente. Y tercero, el punto de la valentía y la humildad. Fíjense que el primer Beowulf iba con los 14 guerreros, él era el número 13, con los 13 guerreros, iba peleando, iba con fuerza y se enfrenta solo a Grendel. Este Beowulf ya mayor también va con un grupo, y va con un grupo porque ya es un rey, ya ha ganado su puesto. Sin embargo, ya cuando llega a enfrentar el dragón, la gente se retira y queda casi solo queda su amigo, que es el que lo acompaña hasta el final de la gesta. En algunas versiones primo, algunas versiones familiar, en otras amigos, pero él es el único que queda en la gesta, Wiglaf.
Pero aquí también tenemos el hecho de la valentía y la humildad. Beowulf decide asumir su responsabilidad. Vamos a la siguiente lámina. Tomar la responsabilidad de la sombra. Vamos a la siguiente. Este punto es sumamente importante cuando hablamos del proceso de individuación. La única forma verdadera de superar la excisión interna, ese camino tiene que ver, como hablaba, de la voluntad. Porque cuando superamos una excisión interna, una sombra nuestra, pero a través de que otro nos obligó o a través de una decisión tibia, bueno, hay una frase bíblica muy poderosa con esto, muy fuerte la frase dice, a los tibios los vomita Dios. Esto tiene una frase, tiene un sentido muy importante, que es que cuando hay tibieza en el alma, es decir, no soy sí, no soy no, no tomo una decisión, no estoy realmente solucionando el problema de la decisión interna. Para solucionarlo realmente tengo que tener una voluntad y una decisión. Entonces, vamos a la siguiente lámina. En este caso, Beowulf se encuentra ante la escena, ante el momento en que tiene que proteger su reino. Ya él asumió este papel, o sea, es un rey, debe cuidar un lugar. El papel del arquetipo del rey, por cierto, es esto, es el de cuidar. No es solo el poder y la fama, que era lo que buscaba el joven Beowulf, no. Ahora tiene a quien amar. Ajá, vamos a la siguiente lámina. Y para superar esa excisión, él decide hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Tenemos 3 momentos importantes. En este caso los puse con las imágenes de la película porque me parecieron muy claves para explicarlo. El primero es el hecho de aceptar la responsabilidad. Segundo, el acto de sacrificio. Y tercero, la confesión. Vamos a la primera, que es aceptar la responsabilidad. Vamos a la siguiente lámina. En aceptar la responsabilidad, Beowulf se enfrenta al dragón, se sube al monstruo, tenemos esta imagen de que se sube, lucha y está completamente solo. Está solo su amigo Wiglaf que lo mira. Ya esta imagen nos habla de la soledad de Beowulf en esta escena, es de que él sabe que es su responsabilidad. Incluso dentro de la película hay una escena donde el dragón va a atacar a su esposa y al amante que tiene en ese momento, y él se da cuenta, y ahí es cuando él actúa y se le ocurre una idea para matar al dragón, que es bastante curiosa. Vamos a la siguiente lámina. Cuando está sostenido del dragón, él se acuerda que le han dicho que el punto débil de todo dragón es la garganta, y él decide atacar allí y rompe al dragón, pero no logra llegar del todo. Y entonces, en la película, Robert Zemeckis añade este detalle. Él, para poder llegar a la garganta, se corta el brazo y guindado del brazo se deja ir y corta al dragón. La imagen que tenemos es bastante simbólica y poderosa. Recordemos que fue el brazo lo que le cortó a Grendel al principio de la saga. Entonces aquí tenemos el acto de sacrificio. Cuando toca el enfrentamiento con la sombra y se asume la responsabilidad de dialogar con ella, hay que tener también la disposición a dejar ir lo que ya no puede estar para poder dialogar o mejorar o curar la sombra. Pero hay que tener la disposición. Claro, en el caso de Beowulf es una imagen muy fuerte, por supuesto. La imagen de cortarse un brazo, cortar su arma, su fuerza. Pero el símbolo que nos refiere es que tenemos que estar dispuestos a soltar verdaderamente, incluso a dejar morir aspectos de nosotros para poder renacer, para poder dignificarnos, para poder gestionar la sombra. Entonces, es una imagen verdaderamente fuerte dentro de la historia, pero muy, muy poderosa. Él hace el acto que él mismo hizo alguna vez, pero proyectado en Grendel, sobre sí mismo. Vamos a la siguiente lámina. El tercer punto, que es la confesión. Al final, en esta imagen, tanto en el poema épico como en la versión de la película, está esta imagen donde él queda solo con su amigo Wiglaf.
y se da cuenta que debe dejar un sucesor y deja a Wiglaf, que es el único que fue fiel hasta el final y lo acompaña hasta la última, hasta su muerte. En la versión del poema épico, él le pide a Wiglaf que cuente la historia de todo lo que vio cuando él muera y siga su legado. En la película igual le pide lo mismo a Wiglaf, pero le confiesa la vivencia que tuvo con la madre de Grendel y que el dragón era su hijo. En ambas versiones igual está la misma imagen, que es el hecho de confesar. Uno de los elementos importantísimos a nivel terapéutico para de verdad trabajar con la sombra es dialogar, el confesar. Precisamente en el libro de Encuentro con la Sombra se mencionan algunas técnicas como la escritura automática, el arte terapia, puede ser un buen medio. Por supuesto, el ir a un psicólogo, un terapeuta, es hacer ese acto de confesión. Es necesario poder asumir la sombra dicha, o sea, dicha en la manera que sea, ¿no? Hay distintas formas de trabajar con la sombra a nivel terapéutico, pero el punto es que hay que de alguna manera sacarla de sí para que no se guarde en el adentro. Entonces, fíjense que está este momento y podemos comparar, hacer una oposición de este momento con el rey anterior, con el rey Hodgar. El rey Hodgar en la versión de la película, ¿no? En la versión épica, el rey Hodgar entrega la corona y se va. Pero en la versión de la película entrega la corona, sabe cuál es su secreto, ¿verdad? Que él es el padre de Grendel en la versión de la película, y se lo confiesa, solo lo sabe la esposa. Y en la imagen de la película él se suicida, es como simbólicamente una evasión de este rey. El rey no enfrenta a Grendel directamente, sino que busca un guerrero, que en este caso es Beowulf, hay una evasión, luego hay una evasión del secreto, no lo cuenta, luego pasa la corona y muere. Entonces, es una gran diferencia entre él y Beowulf. Beowulf termina enfrentando la sombra a sus propias manos, la sombra de otro y la sombra que él mismo creó, que también podemos verla a nivel simbólico con el hecho de asumir un lugar. Cuando nosotros asumimos un lugar en el proceso de individuación, sea cual sea el lugar que nos toque, en el caso de Beowulf Rey, a nosotros nos puede estar tocando en este momento nuestro trabajo, nuestra vida diaria, al ser pareja, al ser madre, al ser amiga, al ser hermano. Cual sea la labor que asumimos, nos implica nuestras luces, nuestras sombras, nuestros errores y nuestros aciertos. Pero el hacerse rey, o sea, la adultez dentro de este proceso de individuación implica asumir esa responsabilidad con las luces y sombras. Entonces vemos en Beowulf este rey que está sabio y al final dice su historia, porque es la forma de que el legado para otros se haga de otra manera. Entonces él cambia, cambia el ciclo. Me recuerda un poco a lo que comentaba Ana, se crea una sombra nueva, pero se modifica, se evoluciona, se va cambiando la historia. Vamos a la siguiente lámina. La muerte de Beowulf. Vamos a la siguiente. Ya en este punto, cuando Beowulf se deja morir, él acepta la sombra desde la humildad. De hecho, en la película hay una imagen muy bella que es cuando él está muriendo y está allí tirado, mira hacia un lado y ve al dragón muerto, pero el dragón muerto está transformado en un ser de oro. Dentro de la película, estos vaticinios que tiene Beowulf se ven a través de que él sueña con un niño de oro. Entonces, esta imagen nos habla de que ya él es capaz de renacer, o sea, que Beowulf ha cerrado su proceso y al haber aceptado, confesado y asumido su responsabilidad, puede entonces resurgir en paz. De hecho, la muerte de Beowulf, una vez que él confiesa todo, es totalmente serena. Y aquí tenemos este punto, pues el alma resurge cuando se integran los distintos aspectos de la psique. Vamos a la siguiente lámina. Al momento en que él se ha responsabilizado y dialogado con su sombra, entonces su psique ha vuelto a integrarse. De hecho, la palabra diablo, hago un punto de palabra diablo, viene de diabolos, que es separación, y es opuesta a símbolo, que es unión. Entonces, en este punto, cuando hay la unión de nuestros lados, que nunca van a quedar perfectamente unidos, o el diálogo con la sombra es algo eterno, que uno siempre va a estar trabajando, como comentaba Ana,
vamos a tener una sombra y a trabajarla y surge. Bueno, eso es un diálogo eterno, pero en la medida que nos aproximamos a esa unión, a conocerla, a unificarla, es que podemos resurgir. Y finalmente llega el sucesor, en este caso en Wiglaf. El rey, en este caso, debe permitirse morir. El simbolismo de la muerte del rey tiene que ver con que debe caer algo, debe caer una actitud, debe caer un tiempo, debe caer algo que está establecido para poder y asumir el deber y responsabilidad para poder dar el paso a otros. Lo hizo una vez Howard con Beowulf y ahora Beowulf con Wiglaf. Y cada uno lo hizo a su manera, ¿no? Entonces Wiglaf queda con este papel de llevar el reino. Esto también nos habla a un punto importante del proceso de individuación, que es que cuando ya hemos llegado al punto de saber cuándo es nuestro territorio, ese es uno de los temas que uno va descubriendo dentro del proceso de individuación. ¿Cuál es mi territorio? Mencionaba que en la vida cotidiana de repente ese territorio es mi familia, o ese territorio es una empresa, o es una iniciativa social que voy llevando, o es mi grupo de amigos, cual sea que sea ese territorio con el que nos identificamos, que amamos, ¿verdad? Ese lugar que encontramos como el adulto en su individuación. Cual sea ese lugar se va a mantener, estemos o no estemos. Y parte del acto de amor es saber que si no estamos, podemos legar a otro. Y esto lo hace de muy buena manera Beowulf, que es muy distinto al primer Beowulf, que estaba joven, más fuerte, un poco más egocéntrico, ¿no? Este Beowulf ya sabe que va a alegar y lo hace también. Y advierte a Wiglaf en esta versión. Y en la versión épica, igual, él le deja a Wiglaf la corona. Entonces está esta misma imagen hermosa de yo acepto mi muerte con paz. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí hay 4 puntos para meditarnos sobre lo que vimos hoy en este tema, ¿no? 1, que el proceso del diálogo con la sombra es continuo. No hay forma, me recordaba viendo a Beowulf con los distintos seres que se enfrentan, me recordaba de Hércules con todos los que enfrenta. O sea, siempre va a haber una sombra con que dialogar. Trabajamos una, se transforma en otra, pero lo importante es ir llegando al punto en que nos responsabilicemos, ¿no? 2, el alma que ha resurgido de la integración de la sombra. Exacto, es un punto importantísimo que es que lo que hablaba de la integración, pues de buscar aproximarnos lo más posible, entenderla dentro de lo que cabe, aunque siempre va a ser inmanente, ¿no? El aspecto de la posibilidad de resurrección al aceptar la muerte, eso lo vemos mucho en los héroes, lo vimos en el caso de Beowulf, Jesús que lo mencionaba, también él acepta, lo mencionaba con el Monte de los Olivos, acepta su deber y eso es lo que hace que él logre lo que está buscando, ¿no? Finalmente la renuncia y la voluntad como medios de responsabilidad, que lo mencionábamos, ¿no? Que es, debe haber la voluntad como la posibilidad de decidir. O sea, el bien verdadero viene de la posibilidad de saber que podemos hacer bien y mal. Entonces es escoger el bien, es escoger lo mejor posible. Me acuerdo de una amiga que decía que no se trata de ser el mejor, sino hacer lo mejor. O sea, la posibilidad de accionar viene de hacerlo lo mejor posible en pro de ese territorio, de eso que estamos garantizando, logrando, buscando. Y la renuncia, que es la capacidad de sacrificio. Vamos a la siguiente. Esta es una cita de Jung, cuando hablaba de la psicoterapia, de la importancia de lo que hablábamos de la confesión. Él dice: cualquier idea que nos hagamos del inconsciente será errónea porque nuestra capacidad cognitiva es incapaz de comprender su esencia y de imponerle límites racionales. Para alcanzar el conocimiento de la naturaleza es necesaria la ciencia que amplía la conciencia, es decir, la psicología. Aquí Jung hace una defensa hermosa de la psicología y de este acto de la confesión. En la vida cotidiana también la confesión también la hacemos a veces con los amigos, con los familiares, pero es el hecho de sacar, de sabernos vulnerables y saber que no podemos con todo en nuestra propia psique, que es inconmensurable. Desde esa humildad, solo desde la humildad
de saber que puedo sucumbir a la sombra, puedo entonces dialogar. Porque si me creo que no voy a sucumbir, pasa como en la imagen de la segunda parte de la historia, ¿no? Con la madre de Grendel. O sea, hay que saber la vulnerabilidad propia. Y bueno, cierro con una pequeña cita, pasa a la siguiente lámina, que es de un poema de Pablo Neruda, un fragmento del poema que dice: te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Bueno, aquí cierro la parte de la exposición. Ay, muy, muy interesante. Como cada jueves, les agradezco un montón el aprendizaje, chicas. Definitivamente un tema para seguir indagando, para seguir aprendiendo. Sobre esto de la sombra, ¿no? Que es algo tan, ay, que tenemos aquí al ladito, pero tampoco le prestamos atención como sociedad, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, la parte de la madre de Grendel y Grendel, pues me hacía pensar mucho en eso. O sea, sobre todo el tema de Grendel, verlo como un hijo, o sea, o la imagen desde un comienzo de esto que rechazo, lo niego. O sea, como sociedad a veces eh, la sombra queda relegada y también se coloca sobre personas. Lo mismo, como comentaba Ana, el rechazo que tuvieron al principio de Beowulf: ah, no, tú no puedes lograrlo. Es interesante. Y bueno, la sombra personal, que es incansable, como decía yo, como un iceberg, un gran mar. Realmente, bueno, un verdadero placer escucharla. Un día espectacular ha sido este, maravillosa noche. Bueno, no sé qué tenemos para la próxima semana. Ahora empezamos con tema nuevo, ¿no? Sí, bueno, pedimos hoy el tema del proceso de individuación con el rey, bellísimo con la historia de todo lo que es el rey con Beowulf, y pasamos el siguiente mes, vamos a entrar a los mitos de creación. Vamos a estar contando historias sobre mitos de creación latinoamericanos. Tenemos también mitos, porque tenemos uno japonés, tenemos uno japonés, uno latinoamericano, tenemos distintas, egipcio también, tenemos unas historias bien interesantes para estos signos. Los mitos de creación nos van a conectar un poquito más con el inconsciente colectivo, por cierto, que son las temáticas que vamos a estar abordando, esto es lo que venimos hablando. Cómo nace el mundo según las distintas culturas. Perfecto. Fascinante entonces. Bueno, entonces los estamos esperando. El próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Y bueno, y aquí nos vemos. Chicas, bueno, ha sido un gusto y un placer. Que tengan una linda semana. Igualmente, buenas noches, chicas, un abrazo. Gracias.